¿Qué tal, familia celeste? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sangre Azul, el podcast. Y bueno, en esta oportunidad les tenemos un contenido especial, una entrevista con el profesor Ricardo Carvajal. Y bueno, ¿por qué el profe Carva? Pues por muchísimos factores. Uno de ellos es canterano de Cruz Azul. Sus primeros pasos los dio en la máquina. Después, bueno, su innegable experiencia como entrenador, y eso nos ayudará también a entender un poquito lo que está sucediendo con Cruz Azul. Sí, por supuesto, platicaremos con él de su paso por Puebla, en esta gran oportunidad que tuvo para finalmente ser técnico de primera división. Y bueno, por ahí nos deja unos mensajes interesantes sobre el Cruz Azul actual, sobre Martín Anselmi, sobre lo que ha logrado y lo que se espera de este equipo. Así que bueno, fue una charla realmente interesante, intensa con el profe, a quien le agradecemos muchísimo. Y bueno, así como nosotros, espero que ustedes también la disfruten. El canal pues gira alrededor de Cruz Azul y obviamente usted tiene una historia especial con el equipo. ¿Nos las puede platicar, no? Porque además empezó muy joven en Cruz Azul, ¿no? Platíquenos cómo llega a Cruz Azul y cómo fue su historia con el equipo cementero. Pues mira, en muy breve comentarte, desde pequeño la inquietud de jugar al fútbol, de poder practicar la profesión. En mi cabeza, más que pasar al ser profesional, era el jugar, el divertirme, pero poco a poco se fue dando un poquito más el interés. Yo estuve en Escuela del América un ratito, pagando mi mensualidad, normal como lo hace cualquier chico. Después de ahí, en un proceso donde termino yo con América, estoy hablando a los 13, 14 años, no me dan la posibilidad de pasar a fuerzas básicas porque era yo muy chico, era muy delgadito y no era el perfil que en ese momento buscaban en América. Entonces me voy yo a probar a Cruz Azul. Había 250, 300 chavos ahí en la prueba y afortunadamente nos quedamos 5 jugadores de esos 300 y tuve la suerte de quedarme y de pertenecer a Cruz Azul mucho tiempo. Llegué yo a un quinto equipo, después pasé por cuarto equipo, te estoy hablando de procesos de semestres o de años. Quinto equipo, cuarto equipo, tercera división en Jaso Hidalgo, había un equipo que era Cruz Azul Hidalgo, y voy para allá también como parte de mi proceso. Regreso y me toca un tiempo muy corto estar en reserva profesional porque me mandan a Gallos Blancos de Querétaro, que era filial de Cruz Azul. Un mix de gente de Querétaro, de la Universidad de la Autónoma de Querétaro, con el Cruz Azul, y se hace un equipo fuerte, la verdad, con buenos jugadores de Querétaro y buenos jugadores de Cruz Azul, que estamos en proceso. Después de Querétaro de Gallos, regreso y no tuve la oportunidad de llegar a primer equipo porque estaban ya las plazas complicadas, estaba muy difícil poder pertenecer a la primera división y me prestan a Querétaro, ya en primera división. En Querétaro tengo un buen torneo, Cruz Azul decide nuevamente repatriarme y afortunadamente puedo llegar a primera división en ese tiempo. Fueron 10 años más o menos en fuerzas básicas, proceso de Cruz Azul para poder llegar al primer equipo. Oiga, profe, entonces usted es canterano de Cruz Azul, ¿no? Eso está clarito, con esto que me platica, ¿no? La formación que hace en las divisiones, hizo todo el proceso justo de formación en la cantera de Cruz Azul. Podemos decir que es un canterano, pues, ¿no? Así es, toda mi carrera, mis inicios fueron en Cruz Azul. Perfecto. Oiga, pero entonces no debuta en primera división, más bien sé que no debuta en primera división con Cruz Azul, ¿no? Lo hace con Querétaro. Exactamente, me toca debutar en Querétaro, te digo, tuve un buen torneo, debuto, para esto curioso porque no me querían en Querétaro, me querían mandar a otro equipo. Se da la posibilidad de entrar unos minutos cuando debuto, lo hago bien. El segundo partido que me toca jugar con Querétaro, hago 2 goles. Ese partido jugamos en Querétaro era Querétaro Tigres, y quedamos 2-2 con 2 goles míos y yo había entrado en el medio tiempo. O sea, la verdad me fue muy bien. Y de ahí como que dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa con este chavo. Termino yo el proceso ahí y es cuando regreso ya a Cruz Azul para formar parte del primer equipo, pero sí fueron 10, 11 años de formación con Cruz Azul. Perfecto. Oiga, platíquenos cómo era en aquel momento, y no sé si siga siendo igual,
la formación, cómo trabajaban con ustedes los profesores que habían aquella época, cómo eran estos procesos de formación, profe. Pues mira, ha cambiado mucho y ha evolucionado para bien. Okay. Anteriormente era un entrenamiento en esos equipos que te hablo, diferente forma de trabajar, pero era totalmente diferente a lo que es hoy porque es más completo, más todas las fases, toda la información que puedas tener como futbolista, te las dan hoy. Anteriormente creo que lo que nos ayudó mucho fue que teníamos gente muy capaz y profesores importantes, exjugadores, que con lo que habían vivido y con lo que tenían de conocimiento, hicieron un buen grupo de jugadores que tuvimos una camada importante nosotros en Cruz Azul. Te hablo de Toño Taboada, te hablo de Víctor Ruiz, te hablo del Matador Hernández que empezó ahí, de Luisito Hernández, de Palencia, Conejo, todos ellos, una formación un poco más chicos que yo, Palencia y Conejo, pero era una formación de profesores con mucha trayectoria dentro del club y que tenían conocimientos importantes que nos los hicieron llegar para que pudiéramos nosotros poder debutar. Te digo, de esa camada de Cruz Azul, de reserva profesional, creo que debutamos 15, 20 jugadores, que es una cantidad muy, muy importante. Unos después de otros, pero sí fueron muchos jugadores los que pudimos debutar con la gente capaz, con gente que amaba a su club, como eran estos profesores. Te hablo, ustedes que seguramente están empapados de lo que fue la historia o lo que es la historia de Cruz Azul. Estaba Héctor Pulido, me tocó Enrique Mesa, me tocó Miguel Marín, Marco Antonio Rodríguez Beltrán, que son jugadores de mucho tiempo, pero con una trayectoria importante en el club. Horacio López Salgado, Rodolfo Montoya, gente que tiene un valor muy importante para la institución y que nos hizo el favor de darnos todos los conocimientos para que pudiéramos nosotros poder jugar. Profe, entonces pasaba más bien por tener un ojo clínico impresionante, ¿no? O sea, este scouting que hacían ellos, detectaban el talento con una sensación pues muy genuina, muy de ellos, ¿no? ¿Pasaba entonces por ahí? Totalmente, Okay. totalmente, porque en ningún momento hoy que me tocó la fortuna de poder dirigir Primera División y lo que venía yo haciendo de muchos años en fuerzas básicas, ya hay una metodología de cada club, ya tienes que planificar perfectamente lo que es una sesión de trabajo y en ese entonces no recuerdo que nos hayan dado ninguna situación similar a lo que es el fútbol actual. Pero es lo que tú dices muy bien, ojo clínico, los conocimientos que tenían ellos, Claro, sí, la sí. importancia que tenía que creyeran en nosotros y creo que esa parte formó grandes futbolistas en la época que nos tocó a nosotros jugar. Perfecto, profe. Oiga, y platíqueme ya, cuando llega a Primera División, justo estaba revisando un poco los planteles que había en aquel tiempo, pues a usted le tocó, la verdad es como dice, con una camada importante de jugadores formados en fuerzas básicas, pero además con elementos ya consolidados, ¿no? Digo, estaba Hermosillo, en ese tiempo Pedro Duana, Víctor Ruiz, que Sí. ya venían como fuertes, o sea, fue una camada realmente impresionante. Platíqueme cómo fue esa experiencia de convivir con estas grandes Pues jugadores. mira, yo tuve la fortuna de toda mi carrera, pero especialmente en Cruz Azul, me tocó, y por eso era a veces complicado yo como joven y empezando mi carrera, yo tenía a Chepo de la Torre ahí, yo tenía a Romano, no me tocó Porfirio Jiménez, pero era de la clase, de la camada. Había llegado Pintado, Carlos Oliveira Pintado. Pintado, brasileiro, o sea, había jugadores de mucha trayectoria, de un cartel muy importante en el fútbol nacional, incluso internacional, y era complicado que uno pudiera tener minutos. Creo que tuve una racha de 7, 8 partidos que pude jugar porque se había lesionado Pedro Duana. Y ahí me toca a mí participar. Afortunadamente me sale bien y mantengo esas 7, 8 partidos, pero después cuando estaba listo Pedro Duana, había que poner al 10 y el chavo que espere un poquito. Entonces, sí fue complicado, fue complicado. Realmente no tuve los minutos que me hubiera gustado en Cruz Azul, pero bueno, el pertenecer a una institución como Cruz Azul, el tener toda mi formación, mis fuerzas básicas con ellos y el poder llegar a una primera división con ellos, bueno, de las cosas con las que uno se queda y que guarda con mucho cariño. Perfecto. Sí, profe, porque de repente también buscamos, pues ya ve, ¿no? Lo digital ahora, uno consume muchos videos
y buscando la trayectoria de Ricardo Carvajal, muy poquito hay de Cruz Azul. Usted brilló en Atlante, en donde ahí vemos un poco más, por ahí Monterrey ya al final de su carrera, pero en Atlante justo vemos, y iba a esta parte porque por lo que podemos observar, era usted un futbolista exquisito, ¿no? Un talentoso, ya lo decía, estaba Pedro Duana, que era el 10, y venía usted, pero usted tenía un talento. Platíquenos cómo jugaba para vaya, los chavos de ahora que no lo conocieron, que no tuvieron, o no tuvimos la oportunidad de verlo. ¿Cómo era Ricardo Carvajal adentro de la canchita? Pues mira, siempre me gustó y creo que gran parte del éxito de poder llegar a Primera División fue el ser tenaz, el entrenar. Sí me tocaba una época donde omitías o dejabas afuera el relajo para poderte enfocar en el entrenamiento. Esa parte de responsabilidad y el querer llegar me hizo trabajar mucho y me enfoqué mucho siempre en aspectos técnicos, más que físicos, porque no era yo un tipo dotado físicamente, pero en aspectos técnicos trabajé mucho y esa parte creo que fue la que me dio o la que me puede caracterizar o me caracterizaba. Técnicamente creo que fui bueno, me ayudaba mucho el pensar a veces antes, me peleaba mucho con mis hermanos que me decían, güey, tocas muy rápido la pelota, casi no te ves, así juego yo y así me caracterizo. No soy un tipo que se quite dos o tres de encima, no soy un tipo que vaya y que choque, soy más de tocar la pelota, de moverme, de pedirla, y esa parte creo que fue la que me ayudó y por la cual tuve la fortuna de jugar 10 11 años en Primera División. Oiga, y no sé si usted sea muy humilde, que creo que sí lo es. Se le pasó ahí decirnos que tiene una pegada maravillosa. O sea, podemos, cobros de tiro libre o de fuera del área, tenía una pegada importante, profe. Pues mira, yo creo que fue parte de la misma técnica que uno fue adquiriendo, que te daba la posibilidad de a lo mejor poner la pelota donde uno medianamente quería. Y eso creo que también ayudó mucho, ha ayudado mucho. Actualmente la llego menos, a mis 55 años, la llego menos de como la llegaba antes, pero creo que sigo teniendo esas cosas, difícilmente se olvidan. Lo trabajas y lo pules tan bien que hoy en día te puedo decir, y un poquito por lo que decías tú de la humildad, hoy sí te digo que creo que le sigo pegando igual técnicamente. Me queda claro que era un mediocampista ofensivo, un creativo, pero siendo honestos, este talento es natural, ¿no? O sea, uno o un defensa puede pulir cosas de marcaje, de ubicarse, pero hay zonas o esta posición de mediocampista ofensivo, tienes que tener un don natural para poder ejercerla y para poder ejercerla durante 10 o más años, como fue con usted, tiene que ser un talento natural, ¿no? Puede ser, ¿eh? Puede ser que sí. Mira, por parte de mi papá, mis tíos, jugaban bien. Eran tipos que les gustó siempre toda la vida el fútbol y que creo que de ahí viene mi pasión. Pero había un par, o uno de ellos sobre todo, que tenía mucha técnica, que era un gran jugador, que no tuvo la chance de jugar primera división, un poquito por soberbia de él. Lo había invitado, lo había visto Pumas, y lo invitaron a jugar con ellos en primera división, pero le comentaron que iba a estar creo que un mes o mes y medio en reserva profesional y después lo iban a integrar al primer equipo y no quiso. Él dijo, si me invitan yo voy a primera, si no, no voy. Esa parte de heredar un poquito el don o de tener la posibilidad creo que viene de parte de ellos, por parte de mi papá. Pero sí, indiscutiblemente tienes que trabajarlo. Tienes que trabajarlo para irlo puliendo, pero creo que sí viene un poquito por parte de ese ADN que tenía la familia de mi papá. No, y además, ahorita que lo menciona, esta parte, esta anécdota que nos comparte, pues tiene que ver mucho la disciplina, ¿no? O sea, justo dejar la soberbia, dejar muchas cosas y ser disciplinado y ser constante, ¿no? O sea, se puede tener talento, sí, pero también la disciplina tiene que ir junto, pues. Por supuesto, por supuesto. Yo tuve compañeros en Cruz Azul y en otros lados, sobre todo en fuerzas básicas, con una calidad mucho mejor que la mía y mucho mejores jugadores y que desafortunadamente no pudieron llegar a primera división. Por lo que te comentaba, ¿no? Les ganaba un poquito la noche, no era de preocuparse por estar bien para el otro día para jugar. Yo creo que mi constancia en ese sentido, mi amor a lo que hacía, me dio la posibilidad de poder jugar en primera división. Perfecto.
De esa etapa de Cruz Azul, dos cosas, profe. ¿Quiénes fueron sus técnicos ya en primera división con Cruz Azul, cuando estuvo ahí, y qué les aprendió a cada uno de ellos? Pues mira, tuve a Enrique Mesa, a Ojitos, y la verdad que con él siempre tuve una muy buena relación, muy buena amistad hasta el día de hoy. Él lo tuve yo en Querétaro cuando me mandan a mí a Querétaro. Y de ahí, cuando se da la posibilidad de que él llegue a primer equipo, estoy yo también ahí con él y creo que fue una etapa buena, importante. Me tocó Nelson Acosta, un uruguayo, Sí. paraguayo-uruguayo, que no hay mucho que comentar porque creo que no estaba a la altura de lo que era un equipo como Cruz Azul. Y no lo digo porque no me haya tocado jugar, sino por lo que intentábamos aprender y el día a día que teníamos con él. Y la última etapa me toca Luis Fernando Tena, Ok. que con él nunca tuve buena relación. De hecho, él, cuando asume el cargo de entrenador de primera división, que quitan al profe Mesa, decide a mí hacerme un lado del plantel. Entonces, esos tres, lo más rescatable que tengo es el tema del profesor Enrique Mesa. Perfecto. Oiga, y mencionaba también antes de lo de fuerzas básicas, ¿no? Lo difícil que es para el canterano consolidarse. Yo lo escucho de usted, que fue eso en la época de los noventas, ¿no? A inicio de los noventas, pero tuve la oportunidad de entrevistar a un chico de fuerzas básicas de las generaciones ya de hace 4 años, y me manifestaba lo mismo, ¿no? En el sentido que es bien difícil en un equipo como Cruz Azul encontrar pues, la consolidación y la regularidad. ¿A qué obedece eso, profe? Es complicado por el número de gente que intenta, por muchas situaciones. Es muy difícil ser jugador de primera división. Es una realidad. Cuántos millones y millones de gente intenta y a veces no tienen la posibilidad ni chance de ser observados. No te puedo decir exactamente una situación muy puntual por cual no se pueda llegar a jugar primera división, porque tienes que tener la capacidad, tienes que ser un tipo disciplinado, lo que te decía anteriormente, cierta dosis de suerte para poder llenar el ojo de quien está en observación, y después de ahí lo más fácil es entrar, pero después el mantenerte en un equipo como es Cruz Azul y en tema fuerzas básicas, tienes que tener procesos importantes, trabajo importante, trabajar de la mejor forma. Creo que es difícil de puntualizar alguno solo, pero afortunados creo que podemos ser pocos por la posibilidad de haber jugado primera división. De lo que yo he logrado detectar con las charlas con los chavos de fuerzas básicas, con canteranos, hay algo que creo que es lo más importante, lo que toma mayor relevancia. Y ellos comentan que justo, al menos en un equipo como Cruz Azul, que siempre apuesta por los mejores canteranos, eso, pero después apuesta por las figuras del fútbol mexicano y encima apuesta por extranjeros de renombre. Entonces, eso también justo un equipo como Cruz Azul de alta exigencia, que siempre está con unos planteles poderosos, eso también, más bien yo he detectado a partir de lo que me han dicho, qué es lo que realmente a veces frena al chavo, ¿no? Porque puede tener mucho talento, mucha disciplina, pero de repente te metieron a un defensa que viene de alguna selección de Sudamérica y ahí es en donde también los chavos de repente la sufren. Hoy es muy complicado. Hoy por la necesidad que tienen los clubes de dar resultados inmediatos, es complicado. Yo te doy ahí una anécdota muy corta y recién. Yo que he trabajado mucho tiempo con fuerzas básicas de varios equipos, obviamente cuando tengo la oportunidad ahora de dirigir primera división, lo primero que me pasaba por la cabeza era darle la oportunidad a esa gente, porque tenía chavos importantes en el club. La necesidad a veces de resultados, lo que significaba para mí el poder hacer bien las cosas para poder seguir estando en primera división, a veces te corta un poquito esa posibilidad. Yo únicamente pude debutar un chavo, que era el goleador que teníamos nosotros en la sub-23 actualmente, fue el goleador de la liga, y a él fue el único que pude darle minutos en algún momento porque lo venía haciendo bien, porque venía trabajando bien, porque tenía la capacidad. Pero la misma exigencia que tienes te obliga a, yo lo pensaba, lo hablaba con el cuerpo técnico, incluso con la directiva. Tenemos que fortalecer el proyecto, tenemos que dar resultados y después poco a poco se pueden ir dando esas cosas. Hoy la necesidad que tienen la gran mayoría de los clubes
es inmediata y no te da la posibilidad. Hoy excepcional y muy aplaudible lo que está haciendo Pachuca. Pero Sí. bueno, son chavos que tienen 150 partidos internacionales y que tienen procesos largos y que hoy te dan resultado estando en primera división. Perfecto. Oiga, profe, una última de Cruz Azul en esta etapa que vivió. Han pasado muchos años, ¿no? Entiendo que se formó ahí, pero ¿qué lugar ocupa Cruz Azul en el corazón de Ricardo Carvajal? Pues mira, te puedo decir que está en el top 2. Okay, O okay. sea, Cruz Azul por toda la historia que tuve yo ahí, por la oportunidad que me dieron de pertenecer, de jugar en primera división, obviamente está dentro de mi corazón y es un equipo que quiero mucho. Ese es el otro top 2 que tengo. Lo de Monterrey y Cruz Azul. Mire, lo esperaba de otro lado, ¿eh? Nunca pensé que Monterrey. Platíqueme por qué Sí. Monterrey está en ese top 1, por favor. Mira, yo creo que Monterrey para mí significó mucho en mi carrera. En el momento que llegué, por, por, por lo que significó deportivamente, que me fue muy bien también. Y en general fue un club que siempre, no digo que los otros no, pero que me trataron bien, me dieron un lugar especial dentro del mismo club y eso lo hace un equipo también querido. No te digo que Cruz Azul esté en el 2. Ok, Monterrey y ok. Cruz Azul, esos dos son los equipos que creo que son los que ocupan un lugar especial. Buenísimo. Pensé que me iba a decir Atlante por ahí, ¿eh? Pensé que... Atlante, Lo entiendo. Atlante me fue muy bien siempre y deportivamente lo comentaste, es muy cierto. Creo que fue la mejor etapa como futbolista. Atlante siempre lo remarco porque es donde futbolísticamente creo que me fue mejor, donde me encontré mejor. Pero como club es una realidad que Cruz Azul y Monterrey se cuecen aparte. Sí, no, seguro. Bueno, ya pasemos a su etapa de técnico. Le costó, la sufrió en equipos de divisiones inferiores, fuerzas básicas, como bien lo comenta. ¿Cómo ha sido esta preparación, profe, desde que empezó? No lleguemos a Puebla todavía, a Sub-23 de Puebla. ¿Cómo fue esa preparación? Pues mira, es un camino largo. Cuando se da lo de mi retiro, yo estaba jugando en Monterrey precisamente y me lesiono del tendón de Aquiles, se me rompe el tendón de Aquiles. Entonces termina mi contrato en Querétaro, en Monterrey, perdón, y me voy yo a mi casa, Querétaro. Entonces pido oportunidad allí en Querétaro, que es como hoy Liga Expansión. En ese momento era Primera A, la posibilidad de trabajar, de entrenarme para recuperarme. Me dicen que sí, el entrenador me dice, aquí atiéndete, perfecto, pero mira, aprovecho mejor y me gustaría que formaras parte del equipo. Entonces, intento yo negociar con Querétaro en ese momento en Liga de Expansión y no se da la posibilidad, no llegamos a ningún acuerdo. Pasan 6 meses y me busca nuevamente Querétaro para poder formar parte del equipo. Entonces ahí sí ya llego yo a un acuerdo con ellos. Yo la verdad estaba todavía indispuesto, molesto con lo de mi recuperación. Y en ese equipo tuve compañeros importantes. ¿A qué voy con esto? El campeoncito Hernández era uno de mis compañeros y cuando decide, porque venden al Querétaro a otra empresa, eran de otros dueños y lo deciden vender, muchos de estos jugadores salimos de ese equipo y le dan la posibilidad al campeoncito Hernández de dirigir segunda división de Querétaro. Y él me invita a mí a formar parte de su cuerpo técnico como auxiliar. Yo en mi proceso como futbolista profesional con Atlante hice mi curso de entrenador. Entonces ya venía yo con la idea de poder ser técnico desde que jugaba y ya tenía yo mi título como entrenador en ese entonces. Ahí prácticamente en Querétaro, en segunda división, con Campeoncito Hernández, arranca mi carrera como entrenador. Después me quedo yo con ese equipo porque él decide ir a otro lado. Después llego yo a Atlante, a reserva profesional. Me toca dirigir en segunda división al Tecamachalco, ahí en México. Y de ahí pegamos un salto a Liga de Expansión actualmente. Me voy a Mérida, auxiliar de Ricardo Baliño, Ok. en Mérida. Estuvimos un proceso de 3 años ahí. Llegamos 3 años después acá a Puebla con Lobos WAP. De ahí doy un salto a Puebla Sub-20
después me voy a Hermosillo con Cimarrones, Sí. regreso a Aguascalientes con Necaxa, con la sub-20, pasito ahí fugaz en la liga esa de balompié mexicano, que se intentó formar Oh, ya, sí, sí. y me tocó estar un año por ahí también. Y al final me vuelven a hacer la invitación acá a Puebla con el equipo sub-20. Entonces, sí, estoy haciendo un resumen, pero Sí, sí. son 10, 12 años o un poco más de trabajar con chavos, de seguir practicando, de tratar de, en lo individual, aprendiendo, preparándome para lo que en algún momento se dio, que pensé que yo no se iba a dar, pero afortunadamente se dio de esa manera. Dos cosas de esto que nos platica, profe. Digo, entiendo y no quiero ser irrespetuoso en lo absoluto. ¿Por qué batallar tanto en la consolidación, profe? ¿Por qué me menciona arriba de 7 equipos, ¿no? ¿Por qué ir de un lado a otro? ¿Qué lo hace tan complicado establecerse en esta carrera como director técnico? Pues es parte del proceso que tenemos que hacer. Igualmente, como lo hablamos de los chicos que intentan llegar a primera división, el proceso también para nosotros como entrenadores tiene que ser completo. A mí me tocó, te digo, expansión, segunda división, reserva profesional, y esa parte del proceso creo que es importante para que en algún momento, si se llega a dar la oportunidad, tengas la preparación idónea y adecuada. Hay mucha gente que lo busca, hay mucha gente que intenta dirigir, sobre todo primera división, pero bueno, que tienen que tener la capacidad y la formación también en fuerzas básicas. Es difícil a veces terminar tu carrera como futbolista y pasar directamente a, que lo hay casos. No digo que no lleguen con la preparación, en algunos casos me parece que sí, pero la gran mayoría tendría que tener un proceso de preparación para poder eh, dirigir ya en altos niveles. Cuesta trabajo y ahí es un camino y hay entrenadores, hay cada vez más gente capacitándose. Está muy competida la profesión para poder también ser técnico en todos sentidos, en fuerzas básicas, sobre todo en primera división. Perfecto. Tenía otra pregunta, pero esa la dejaré para la última parte. Pero platíqueme, llega la gran oportunidad que fue Puebla, ¿no? Llegar a primera división. La verdad es que yo por acá, y lo publicamos, lo dijimos en el canal, nos pusimos muy contentos, ¿no? Porque afortunadamente tenemos un apego con los chavos, ¿no? Con los hijos, sus hijos. Entonces, a partir de ahí, pues nos puso muy, muy contentos esta parte. Llega la gran oportunidad, profe. ¿Cómo se da y cómo la vivió? Pues mira, yo estando con Sub-23, el proceso que tuve acá me fue bien con los equipos de las categorías abajo. Antes de que yo llegara al Puebla, cuando me hacen la invitación, el equipo Sub-23 había quedado en último lugar de la tabla general. Entonces, cuando yo llego, trabajo, había material, había buenos chavos, lo metemos a cuartos de final, calificamos al equipo de Sub-23, en ese entonces era Sub-20. Lo calificamos, nos va bien, al siguiente torneo lo vuelvo a calificar. Entonces, la gente empezó a confiar y a voltear a verme. En el momento que llega Lalo Arce a primer equipo en Puebla, él lo conocía yo de mucho tiempo atrás en Atlante, habíamos Sí. coincidido, me había tocado dirigirlo en algún momento. Él me comenta que cuando él tuviera la oportunidad de poder dirigir primera, quería que yo estuviera con él ahí de auxiliar. Entonces, bueno, le digo, encantado, el día que tú me digas, yo me acerco y yo estaré formando parte de tu cuerpo técnico. Cuando a él le dan el primer equipo, por una u otra situación, no se da esta posibilidad. Cuesta trabajo, no le autorizan, muchas situaciones. Yo ahí prácticamente veía esfumada la posibilidad de llegar a primera división. Nunca pensé directamente, o sea, yo pensé en algún momento estar como auxiliar y después que se diera la oportunidad. Entonces, se da la etapa de que no puedo formar parte del cuerpo técnico del Lalo, pero él me seguía invitando a mí a entrenamientos del primer equipo, a los partidos del primer equipo. Entonces tuve yo una relación cercana ahí con él. Cuando no le empieza a ir bien, me ocupaba porque sabía yo que si iba a llegar otro técnico, el acercamiento no iba a ser el mismo o no iba a tener yo la posibilidad de estar nuevamente cerca del primer equipo. Entonces yo decía, ojalá y no lo quiten, ojalá y no lo quiten y que pueda yo seguir cerca de esa posibilidad.
cuando a él le va mal 2 partidos y cuando vienen de la Leagues Cup y todo eso, el director de Fuerzas Básicas, con quien tengo una buena relación, Manolo Vega, me dice: Carva, ya solté tu nombre, no lo ves mal, posiblemente si no le va bien a Lalo, tengas que dirigir el siguiente partido. Jugaron a media semana con Mazatlán y perdieron. Y del siguiente partido era Juárez en viernes. Entonces, a mí me mandan llamar el día miércoles en la noche a la oficina del club y me dicen que querían ver si podía yo ayudarles con el partido siguiente, en lo que encontraban ellos un nuevo técnico. Entonces, bueno, pues encantado de la vida, sí, por supuesto. Y yo entreno con el equipo el día jueves, un día antes del partido de Juárez. Únicamente parar un equipo que yo creía que era lo más adecuado para ese partido. Hablé con los jugadores, traté de involucrar a la gente de mayor experiencia. El equipo venía jugando con un solo delantero y yo decidí poner dos, por la necesidad, por lo que estábamos en casa. 2 o 3 situaciones de cambio que creía yo convenientes, que eso, te repito, Memo, fue de un día para otro, la cabeza. Sí. Y afortunadamente el debut nos va bien, ganamos 1-0 con Juárez en casa. Al día lunes me dan las gracias, me dice: oye, muchas gracias por lo que hiciste, te agradecemos, ¿no? Adelante, pues yo me voy con el 100% de porcentaje, de 1-1. Entonces, ahí estoy, sigo contento. Se da todo el caso de Gerardo Espinosa, que era el técnico que venía en turno, Sí, sí. contratos, que el problema todo que tuvieron, y me vuelven a hablar el día miércoles para decirme que si podía ayudarlos nuevamente. Le digo: pues yo los ayudo las veces que quieran. Yo feliz. Sí. Y se da el caso de lo de Tijuana, que fue un caso, goleamos 3-0 a Tijuana en casa y el equipo y los mismos jugadores, que yo tenía ya contacto con algunos de ellos, estaban contentos con las formas, con las maneras, lo poco que habíamos podido trabajar. Y empezaron a hacer ellos un poco de fuerza, la gente hizo mucha fuerza, estaban contentos con 2 resultados y por cómo habíamos jugado con Tijuana, que fue un 3-0 contundente, y de ahí se empieza a generar un poquito como que la idea de darme la chance y de dejarme. Entonces, la siguiente semana me oficializan y me dan la posibilidad de quedarme con el equipo ya lo que restaba del torneo. Pero todo fue en 2 semanas me cambia totalmente toda Sí. la vida, la perspectiva, todo, absolutamente todo. Una gran temporada, profe. Bueno, salvo el triunfo en la última jornada, ¿no? Que acá en Azteca, contra Con Cruz Azul, Cruz todo lo Azul. demás estuvo perfecto. No, Sí, le fue todo muy salió bien en muy bien. esa primera, en esa temporada, ¿no? Ese cierre de temporada. Muy bien. La verdad que yo creo que si lo hubiera escrito no me hubiera salido tan bien como pasaron las cosas. O sea, nos quitan los puntos de Tijuana, después nos los Sí, devuelven. sí, sí. O sea, eso que también habíamos peleado. El equipo tuvo partidos de visita y resultados importantes. Le ganamos a Atlas fuera, le ganamos a Toluca. En casa, con equipos como hoy Monterrey, eso empatamos. O sea, creo que tuvimos sacando buenos resultados y eso nos dio la posibilidad con el triunfo al final de Cruz Azul, de meternos directamente a cuartos de final. Y eso le da la renovación también, profe, ¿no? Exactamente, ya con el tema de la renovación, bueno, de los resultados y meternos a cuartos, se da la posibilidad de renovar un año más de contrato. Oiga, profe, yo en esa primera temporada recuerdo una conferencia que dio usted, donde me acuerdo muy bien de la frase, ¿no? Que usted decía: a mí nadie me regaló nada para estar acá. ¿Por qué le salió? Y además lo sentí como, lo quería sacar, profe. ¿Cómo fue? ¿Cómo se da? Y obviamente nadie le regaló nada para llegar acá, ¿no? Pues mira, no me acuerdo, Memo, el contexto del por qué fue, pero es una realidad. O sea, trabajé muchos años para esto. Yo decía, por ahí una frase: me costó 10 años ser famoso de la noche a la mañana, porque fue todo muy rápido, Sí, pero sí. en un proceso importante de trabajo. Y esa parte, no sé si fue para deshogarme yo solo, porque en ningún momento nadie me había dicho: oye, te puso tal persona o Sí, te sí, están poniendo por esto. La verdad que no era dirigido a nadie, sí, sí, sí. sino como que a deshogarme y el esfuerzo que yo hice,
creo que se ve reflejado con lo que está sucediendo en ese momento. Pero es cierto, nadie me regaló nada, fue trabajo, trabajo constante y hasta que se dio la oportunidad. Oiga, profe, de esta etapa, antes de pasar a lo que viene, que fue la salida, pero a ver, platíqueme, ¿qué es mejor, debutar como futbolista o debutar como técnico en primera división? Pues son dos sensaciones hermosas, diferentes, es cierto, muy diferentes. Ya el debutar como entrenador o como director técnico en primera división te conlleva con una responsabilidad importante. No eres tú únicamente como futbolista que tratas de buscar el dar tu mejor esfuerzo o el verte bien. El entrenador hoy tiene que estar muy pendiente de todos los aspectos. O sea, hay un staff de 30 personas con las que tienes que estar totalmente en contacto y viendo cada punto fino, cada detalle para que salga a la perfección. Entonces, las dos son satisfacciones increíbles. Yo siempre lo he comentado mucho con mi familia, con mis chavos, con mis hijos, con todos. O sea, perder un partido es para meterme abajo de la cama, pero cuando lo gano, me quiero ir a Disneylandia con todos y me quiero, o sea, es una sensación muy diferente a como futbolista a veces el ganar un partido y el participar y qué bien, qué padre y ya está. Como entrenador es una sensación de alivio y de gusto porque sabes que todo lo que trabajaste, que todo lo que planificaste dio resultados a final de cuentas. Buenísimo. Oiga, profe, sale de Puebla, ¿no? Un clausura 2024 complicado. ¿Qué pasó de esta temporada de ensueño? ¿Se viene otra? ¿Qué pasó, profe? ¿Hay razones? ¿Qué motivos? ¿Qué sucedió? Pues mira, me parece, y lo he comentado con gente, creo que cometimos errores. Cometimos, me refiero a todos en general, toda la estructura, desde directivos hasta jugadores, el cuerpo técnico. O sea, no, yo en lo personal, sí nos pega la salida de Memo Martínez, sin lugar a dudas, no nos mueve, pero yo sabía que era parte de lo que es esta institución y de lo que es el Puebla, de tratar de vender jugadores para monetizarse, para eso trabajan por momentos. Este, pensé que con la llegada de Cavallini, con la llegada de Santi Ormeño, quizás podríamos cubrir un poco esa parte. No eran mis primeras opciones, es una verdad y una realidad. Sí. Yo tenía en mente otros jugadores que por una u otra cosa no pudieron llegar, por tema de dinero, por tema de situaciones contractuales, de otras cosas, no llegan ellos al club y se da la posibilidad de Cavallini y de Santi Ormeño. No lo vi mal, Cavallini era un tipo que había tenido un buen torneo acá. ¿Cuál fue el problema? Que venía de no tener minutos con Xolos. Santi Ormeño venía de lesiones. Santi, a él realmente, te soy sincero, no lo pedí. Él llega por parte del club. Al no reforzarme o al no tener yo la posibilidad de reforzarnos completamente, nos pegó. Baja de rendimiento de algunos futbolistas, eso es una realidad. Pensamos también que con lo que habíamos hecho y con lo que habíamos logrado, quizás nos iba a alcanzar para tener otro torneo tan bueno como el que habíamos tenido. Y creo que nos equivocamos en esa parte. Nos equivocamos en no apretar, en no ser más profesionales en todos sentidos. Y creo que ahí cometimos errores que a final de cuentas hacen una bola de nieve y se dan estos malos resultados al principio y seguramente como consecuencia mi salida. ¿Faltó paciencia, profe? ¿Usted cree que, no sé, una semana, 2 semanas, digo, a todo lo pasado es complicado, ¿no? Pero faltó paciencia, ¿pudo rescatar a este Puebla, profe? Pues mira, creo que soy el menos indicado para decirte, pero yo te diría que sí. O sea, creo que pudiéramos haber hecho mejor que lo que pasó. Sí, Ok. sí, creo que sí. Pero no sé, o sea, Y, a y, veces, y lo he hablado mucho, la paciencia con el técnico mexicano es diferente. No te dan mucho margen de error y a lo mejor eso a final de cuentas pega. yo se lo preguntaba, profe, porque a mí me tocó, tuve la oportunidad de estar en el Pumas Puebla, en CU, ¿no? Que es un 3-0, dice, 3-0 parece escandaloso,
pero yo tuve la oportunidad de estar en el partido y realmente fue un partido muy parejo, ¿no? Y que se define al minuto 76 por cosas circunstanciales y ya después vienen los otros últimos 2 goles. Pero vaya, en un análisis frío, técnico, honesto, el 3-0 no representaba lo que pasó en la cancha. A eso voy con la paciencia, ¿no? De decir, ok, sí perdimos, pero el funcionamiento fue adecuado, por ponerle un calificativo. A eso me refiero con paciencia, profe, ¿no? A decir, Sí, ¿por qué no entienden esta parte a veces los directivos de decir, y yo ya estoy poniendo, ¿no? Está saliendo de mí. ¿Por qué los directivos no dicen, espérense, no se jugó mal? O sea, a eso voy con la paciencia, profe. ¿Por qué no hay ahí? es un punto importante y qué bueno que lo tocas. Nos pasó así. Y antes de comentarte lo que te voy a decir, Pumas es un plantel para pelearse el campeón. Puebla no es un plantel para pelearse el campeón. Y habíamos hecho un gran primer tiempo, parejo, Sí. sí, sí, defendiéndonos bien, a lo mejor no con la llegada que veníamos teniendo en otros partidos, pero era parejo. Nos pasó con Santos también. El Santos, primer tiempo, y lo hablamos con jugadores incluso, fue el mejor primer tiempo que tuvimos desde que yo llegué. O sea, fue un primer tiempo donde tuvimos creo que el 70% o el 80% nosotros la pelota, con 3 situaciones claras de gol que no concretamos y que al final de cuentas terminamos 3-0 en contra. Entonces, habíamos hecho bien las cosas, habíamos estado trabajando bien, habíamos hecho buenos partidos. La situación final y la consecuencia, la verdad que no ayuda. Y si te basas a la estadística únicamente, bueno, pues se ve a lo que voy con esto también. En algún momento nos toca recibir a Toluca y nos decían, no, es que tienes que ganarle a Toluca, pues estás en casa. No somos los obligados a ganarle a Toluca nosotros. Toluca es obligado a ganarle al Puebla, por planteles, por muchas circunstancias. Lo que puede hacer Puebla es pelear para sacar un buen resultado. Esa es la verdad. Y eso es lo que creo que intentamos muchas veces. El pararte en Monterrey la jornada 1, bueno, pues es obligación de Monterrey pegarle al Puebla. Está bien, nosotros tenemos que hacer un partido eh, parejo, tratar de igualar circunstancias. Nosotros ese partido de Monterrey tuvimos 3 situaciones claras de Martín Barragán, o 2, y una de Yuka Sansores, claras de gol. Te estoy hablando del Monterrey, de la estructura, del poderío que tiene Monterrey en todos sentidos. Nos hacen un gol en una distracción, sí, y el segundo gol, no, porque perdemos 2-0 ese partido, es en el minuto 93. Un tiro de esquina, una contra, nos agarran mal parados y perdemos 2-0 el partido. Era un partido muy parejo contra Monterrey en su casa, donde podíamos haber quedado por lo menos empates. No se da. Sí cometimos errores con Necaxa, que perdemos en casa al final, en el último minuto también, 2-1. Lo que explota ahí la bomba es el resultado con Querétaro en casa, también una situación, primer gol circunstancial que le pega a nuestro defensor en la espalda, le desvía la trayectoria a la pelota araña, y eso pues ya era como que el punto, la cereza para poder tomar decisiones. Pero insisto, creo que no habíamos hecho malas cosas. Sí, sí, yo Habíamos también creo. trabajado bien, cambiamos en cuanto a exigencia por los resultados que nos habían dado, cambiamos incluso sistemas de juego. El torneo anterior que nos había ido bien, paré yo todo momento un 4-4-2. Y ahora con las necesidades y con lo que habíamos hecho, metimos incluso línea de 5, cambiamos a un 4-3-3. O sea, intentamos buscar soluciones que creo que se hubieran podido dar, a lo mejor con el paso del tiempo, pero bueno, a veces entiendo también la postura de la directiva y trato de entenderlo, no lo comparto, pero trato de Sí, sí. entenderlo. Parte, y vamos a la última parte de la entrevista, profe, y es esta que tiene que ver justo, y lo menciona, me dio la pauta, la paciencia hacia el técnico mexicano es muy poca, pero también siendo honestos, creo que la paciencia al técnico en general, ¿no? O sea, el resultadismo está bien metido en el fútbol mexicano, no sé, global, me imagino que también, pero vaya, hablamos del fútbol mexicano y el resultadismo está muy marcado, ¿no? Y ahí obviamente eso a los técnicos es jugar en contra, pues. Yo creo que tiene mucho que ver el sistema de competencia.
Si anteriormente teníamos torneos largos, te daba un poquito de margen o de pauta como para poder tratar de nuevamente nivelar resultados. Hoy la realidad es que el torneo acaba en 3 meses y si en 3 partidos no tienes tus resultados, te vas. A veces es un poquito más marcado. Yo platiqué en algún momento, nos tocó coincidir en una entrevista con Diego Mejía, ex técnico de Juárez. Él sale en la fecha 4 Uh-huh. del torneo, pero le había tocado enfrentar a Chivas, le tocó enfrentar a América y le tocó enfrentar a Cruz Azul. O sea, esos 3 equipos, para lo que es Juárez, o sea, en el papel y siendo lo más honestos, eran resultados que pintaban a ser negativos. No puedes tú correr a un técnico en 4 fechas cuando tienes esos 3 rivales con un potencial como lo tienes. Por más que digas que tienes que pelear, por más que hayas reforzado tu plantel, hay diferencias. Y hoy creo que el sistema de competencia también es complicado para poder permanecer mucho más tiempo si tienes 3 resultados negativos. Porque no pasa por la preparación, profe, me queda claro, ¿no? O sea, el técnico mexicano está preparado bien, ¿no? Digo, usted menciona que hizo su curso cuando era a un jugador del Atlante, pero en este proceso que lleva de formación, me imagino que la preparación ha estado presente en cada momento. ¿Ha sido así, profe? Sí, claro, claro. Exacto. Hay que seguirte capacitando, hay que seguir tomando cursos. Si tienes la posibilidad de ir a otro lado a seguirte preparando, está bien. En mi caso, toda mi preparación fue acá en México, pero sí sigues tomando cursos. Tengo un curso por ahí de FIFA, de ponentes españoles, de que trabajaban en la Masía. O sea, te sigues preparando para poder, eh, poder en algún momento, si es tu aspiración, poder dirigir primera división. Si tú o tu interés es únicamente dirigir a los chicos, pues a lo mejor con eso tienes, con tu curso, Ok. y con eso basta, te dan el papel y ya estás. Lo hace cualquiera o lo dirige cualquiera. La idea de la gente como yo, que intenta buscar otras cosas o cosas a un alto nivel, pues tienes que seguir, no te puedes quedar parado o pensar que con lo que viviste como futbolista puedas, puedas tener la posibilidad de dirigir porque te come. Hoy el sistema te come, hoy los jugadores están preparados, hoy todo lo que conlleva, lo que te decía anteriormente, la preparación del futbolista, si no tienes tú ese conocimiento, no únicamente de sistemas y de táctica, tienes que tener conocimientos de aspectos físicos, tienes que tener de temas de nutrición, de muchas situaciones, incluso hasta médicas, para poder aportar y ayudar y saber dónde puedes también fortalecerte más para poder ser más completo. Sí, justo. La verdad es que existe esta nueva tendencia de técnicos de vanguardia, ¿no? Que apuestan por las metodologías, por las métricas. Hoy, como bien dice, o sea, sí, por supuesto que debe haber un conocimiento del fútbol, pero hoy las métricas, los numeritos, las gráficas, la alimentación, vaya, ha evolucionado el fútbol y tienes que estar en este mismo tono. Si no, pues no puedes. ¿El técnico mexicano lo ha hecho, profe? Habrá quienes sí y seguramente habrá quien no lo haga, pero hoy la preparación de muchos de los técnicos mexicanos está a la altura de cualquier técnico del mundo, a cualquier altura del técnico del mundo. Creo que bien lo mencionas, hoy estar constantemente buscando métodos, ideas, todo eso influye mucho, mucho en lo que puedas hacer en tu carrera como director técnico. No te puedes quedar, no te puedes estancar. Acá no hay manera de que digas, ya lo sé, no hay necesidad de seguirme preparando porque me parece que estarías cometiendo un error y habrá gente que en algún momento te rebase en esa circunstancia. Y además tenemos que apegarnos a la tecnología, ¿no, profe? Porque yo, Mucho. digo, yo, por ejemplo, sigo a Cruz Azul y le voy a hablar de la época reciente, ¿no? Me tocó seguir al Potro, me tocó seguir al Tuca y me tocó seguir a Moreno. Y ahora me toca seguir a Martín Anselmi. Yo hasta que llega Martín Anselmi,
veo esta parte que le apuestan mucho al video, ¿no? O sea, que están justo grabando al momento, están mandando pues imágenes en el laptop y todas esas cosas, pero no lo vi con los otros técnicos. ¿Usted apela a esa tecnología también, profe? ¿O cómo entender esta nueva tecnología? Porque también lo hace Jardiné, por ejemplo, del América. Mira, me extraña a lo mejor un poquito con lo que comentas de Moreno, de Joaquín, del mismo Potro, que somos más o menos de la Sí, misma camada, idea. De Tuca me queda claro que eso a lo mejor es totalmente diferente. No quiere decir que sea malo, sí, sí. pero es totalmente diferente. Nosotros el día a día, como lo manejábamos acá en Puebla, hay dron siempre, en todos los entrenamientos. Tenemos el dron ahí grabando cada sesión, cada trabajo que estamos haciendo, desde el precalentamiento, el calentamiento en el aspecto físico, es grabado también por dron. Obviamente tienen, se le llama el WIMU, que es lo que les mide las distancias, los esfuerzos, la velocidad que puedan ir teniendo. Y para nosotros, en el aspecto un poquito más técnico, táctico, el grabar con el dron te da la posibilidad de ver cómo mejorar esos trabajos, de ver lo que estás haciendo, incluso en una situación ya más táctica, donde puedes mejorarlo. Pero eso se manejaba todos los días, todos los días. Sí. Y terminando el entrenamiento, ya teníamos nosotros descargado en nuestras computadoras la sesión de entrenamiento, que era darle un repaso, a ver qué había salido bien, a ver qué había faltado, para que el siguiente entrenamiento pudiéramos corregirlo o mejorarlo. Me parece, y por eso te digo, me extraña un poquito por lo que me decías de estos técnicos, pero creo que ese es el día a día. Me parece que muchos de los clubes en todo el mundo lo manejan. Ojo, no quiere decir que sea lo bueno o lo malo. Cada uno tendrá Sí, sus claro. maneras, sus estilos, pero me parece que ayuda mucho y va de la mano con la actualidad para las necesidades. Oiga, profe, ¿esto desde cuándo empieza a hacerse vigente? Porque es nuevo, ¿no? O sea, o quizá nosotros todavía, digo, y lo voy a decir con todo respeto, ¿no? Hoy Bucetich va a volver a dirigir en Mazatlán, el Piojo Herrera, bueno, salió de Xolos, pero creo que tenemos una camada de técnicos ya longevos, ¿no? O tradicionalistas, quizá, sin faltarles al respeto, son exitosos, por supuesto, Claro. pero quizá nos quedamos también nosotros con esa parte, ¿no? Y quizá nosotros medios de comunicación nos sorprenda cuando vemos este tipo de mecanismos. Pero de acuerdo con su experiencia, ¿desde cuándo viene esta nueva tendencia que ya te exige esta parte? ¿Cuánto tiempo ha de tener, profe? Pues no sé si tenga, me parece que pudiera ser 5 años, 10 Sí, años sí. con esto, no es tan atrás y creo que cada vez ha ido evolucionando más. Yo tratando de hacer un poquito de memoria, por ejemplo, en Necaxa, en básicas no manejábamos el dron, no recuerdo que el primer equipo manejara el dron, era un poquito más videos, otro tipo de situaciones, pero esto es, yo creo que debe tener por ahí ese tiempo, si no me equivoco. Perfecto. Y usted obviamente está en la actualidad, vaya, lo decía en Puebla, ¿no? Tiene que sumarse a esa, no tendencia, es una obligación, es una capacitación, es de sumarse para mejorar, ¿no? Para estar en la actualidad y ser pues, competitivos con lo que está en la actualidad. Sí, realmente me gusta, ¿eh? Y creo que por eso lo Bien. hago, porque me complementa el trabajo, me complementa en muchos aspectos y me ayuda para poder armar las sesiones de trabajo lo mejor posible. Ahora estos numeritos y estas cosas que están pasando, lo apunté y es lo que le iba a decir. El tema de su lesión, por ejemplo, que fue hace mucho tiempo, con el trabajo que se hace actualmente, ¿le pudo dar para recuperarse de esa lesión y quizá alargar un poco más su carrera, profe? Yo creo que sí, y fíjate que me pasa curiosamente cuando me lesiono, el primer comentario que me hace uno de los médicos es, me dice, anteriormente si te hubieras lesionado con lo que hiciste ahora, te hubieras retirado, ya no habría manera de que regresaras. Yo me lesiono y tuve la fortuna de intentar nuevamente y de tratarme de la mejor forma para poder seguir un par de años más. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que se me rompe a mí el tendón, me trabajo y a los 6 meses se me vuelve a romper. Entonces ahí ya me complicó mucho el poder volver a jugar. Fue un doblemente, primero se me rompe total y después se me rompe parcial.
como si se deshilara el tendón. Entonces ahí ya decidí yo parar, pero seguramente con lo que se maneja hoy hubiera sido diferente, totalmente diferente. Creo que me hubiera dado para poder jugar un par de años más por lo menos. Porque, a ver, quizás estoy equivocado, pero hoy la métrica que te da, puedes detectar o puedes prevenir incluso una lesión. Va por ahí, es cierto, esta nueva metodología, estas nuevas Sí, herramientas. sí, por supuesto, por supuesto. Hoy nosotros manejamos siempre y se le maneja preventivo, o sea, el involucrar al jugador previo al entrenamiento, como lo dice la palabra, prevenir lesiones, trabajar aspectos de movilidad, de recuperación, de fuerza un poquito antes de cada sesión de entrenamiento. En Cierto. años, cuando nosotros jugábamos, llegabas, te metías a entrenar y te salías y te ibas. Hoy Sí. no, hoy es diferente. Hoy la preparación, la capacitación que tienen los jugadores, los mismos entrenadores para poder evitar lesiones, creo que ayuda mucho. Después de platicar esto, no sé qué tan bueno sea, pero lo voy a decir. Entonces creo que los que necesitan capacitación serían los directivos, ¿no? O sea, se capacita el jugador, se esfuerza, se alimenta de mejor manera, los técnicos de igual manera con estas metodologías, pues faltaría por ahí que los directivos también se metan en una actualización, ¿no, profe? Por supuesto que sí. Y tienen que estar preparados. No pueden ser un director deportivo si no tienes el conocimiento debido, si no Claro. has estado empapado de lo que puede ser. Y hablo en general. Es exactamente lo mismo, con la preparación de los entrenadores, la preparación de los futbolistas, la preparación de los directivos. Creo que también tiene que haber, no sé si cursos, pero posiblemente gente que ha estado allegada al fútbol de mucho tiempo, te puede tener ese conocimiento y te puede tener un poquito mejor tacto para la toma de decisiones, para decir cuándo sí, cuándo no, para la elección de los mismos jugadores, para la elección del técnico. O sea, la preparación es constante y de todos, no únicamente de algunos. Oiga, ya vamos a cerrar un poquito la entrevista. Si me lo permite, hablemos del Cruz Azul actual. Pues mira, no, te soy sincero, no lo he seguido como debería. Sigo el fútbol y me encanta seguir el fútbol, pero bueno, creo que el papel que ha hecho el entrenador Anselmi es extraordinario, ha sido bueno. Con poco tiempo ya le dio una idea a Cruz Azul. Hoy se ve un Cruz Azul fuerte futbolísticamente y sobre todo que me parece que ha podido tener el convencimiento para los jugadores para poder manifestar lo que están haciendo en cancha. Bienvenidos sean esos técnicos, no importa la nacionalidad, pero que realmente te están demostrando que con el trabajo que está haciendo, hoy podemos tener un equipo de Cruz Azul en donde tiene que estar o donde debería estar siempre, que es peleando fases finales y que ojalá y le vaya bien. Me parece que ha hecho un gran trabajo. Oiga, profe, en lo futbolístico, esto que menciona, la idea futbolística que ha logrado Anselmi, usted la logra entender, y lo digo con todo respeto también, ¿no? Porque este tipo de repente es un loco, ¿no? O sea, locuras en el buen sentido, no tiene un esquema definido, el planteamiento tampoco lo es. ¿Cómo entender esa parte a partir de su experiencia, la idea futbolística del Cruz Azul de Martín Anselmi? Pero creo que esa es un poco la fórmula del éxito que ha tenido, el no ser tan cuadrado en muchas cosas. Creo que ha sido un tipo que por momentos le ves jugar con un sistema, por momentos otro, a veces no con un delantero, o sea, esa parte no quiero decir de inventar, porque seguramente lo trabajan, porque se ve convencimiento en lo que están haciendo. Creo que esa parte del no tener algo ya fijo, me parece que le ha dado un buen resultado. Va mucho de la mano con lo que están haciendo los futbolistas, los jugadores, para poder asimilar lo más rápido posible lo que les pide el entrenador, pero creo que ha sido una buena fórmula y una buena comunión entre jugadores y cuerpo técnico que ha ayudado. Eso es vital para que los resultados se den. Sí. Oiga, profe, creo que ya me lo dijo en las dos preguntas, pero ayúdeme a ser un poco más concreto. ¿Cómo entender esta transformación de Cruz Azul? Y me refiero en el sentido de que
cuando un equipo venía, vaya, el torneo pasado terminó en los últimos lugares, venía mentalmente, físicamente, moralmente mal. ¿Cómo entender esta transformación, profe, de un equipo que realmente está, y quizá usted lo vivió, ¿no? Un poco cuando toma el Puebla. ¿Cómo entender este tipo de transformaciones, ¿no? Que no das nada por un equipo y de repente en el otro torneo vemos lo que estamos viendo con Cruz Azul. ¿Cómo entender la transformación, profe? No es nada sencillo y nada fácil. El tomar un equipo en una circunstancia o en una situación complicada a veces te conlleva un riesgo de poder no sacarlo de donde está. Me parece, y no sé si tenga mucho que ver con lo que me sucedió a mí, del convencimiento del jugador, más allá de sistemas, más allá de parados tácticos, más allá de innovar, porque realmente no hay mucho que innovar, son prácticamente en todos es lo mismo en cuanto a sistemas, a parados, todo eso. El convencimiento que puedas tú llegarle al jugador, Okay. que le hagas creer el potencial que tiene. Normalmente y por tradición y por trayectoria, Cruz Azul siempre ha tenido buenos jugadores. Hay sus excepciones, pero son mínimas. La gran mayoría de la gente que porta la playera de Cruz Azul es gente con mucha capacidad y calidad. ¿Qué pasa después? Convencerlos de lo que van a hacer, convencerlos de un trabajo, convencerlos con resultados. Se te dan 2 o 3 resultados con lo que tú les estás aportando, el futbolista se siente bien y le da la posibilidad de nuevamente retomar y resurgir. Creo que pasa mucho por la confianza que le ha dado a los jugadores y un poco la mano de lo que está haciendo él en cancha también, que creo que es importante. Me parece que lo ha trabajado bien. Además, hay otro punto importante y que usted lo mencionó justo con lo que le sucedió en esta transición de una temporada a otra con Puebla. Usted pidió refuerzos y acá con Cruz Azul pide refuerzos y los refuerzos que piden se adaptan a lo que pide el técnico y son, vaya, lo que él necesitaba. Es innegable que este jugar directiva o tener una misma comunión, una misma ideología directiva, cuerpo técnico, termina también siendo positivo, ¿no, profe? Sí, por supuesto, por supuesto. Y es un poquito también porque lo tengo muy fresco de lo que me pasó a mí el torneo pasado con 2 refuerzos que llegaron cuando yo ya estaba dirigiendo. No había pedido esos refuerzos, ya venían apalabrados con el equipo. ¿Qué es lo que pasó? Que esos refuerzos conmigo no jugaron porque el equipo venía haciendo bien las cosas. Entonces, lo que me tocó a mí o me corresponde a mí es hablar con ellos, hacerlos parte del equipo, no distanciarlos y pensar que no iban a jugar, sino hacerlos parte del equipo para que aportaran y ayudaran en los minutos o los momentos que se les necesitara. Caso Cruz Azul, me parece que ha sido afortunado y entendido el rol que tiene que manejar cada uno, bien lo comentas, de la parte directiva hasta cuerpo técnico y jugadores, para poder aportar en su momento, y creo que eso ha funcionado perfectamente para que todos los jugadores y la gente que está esperando, extranjeros o no, en el momento que sean requeridos, tengan la posibilidad de ayudar al equipo de buena forma. Sí. Profe, se lo digo con toda confianza y con todo respeto. Por supuesto que a usted le ayudó mucho esta parte de ser futbolista, ¿no? Al final, cuando alguien se metió a una canchita, respira y huele el fútbol de manera diferente. Es un plus. Y de repente, por ejemplo, cuesta trabajo entender cómo un tipo como Martín Anselmi o como otros grandes, ¿no? De Europa, hasta Mourinho, un caso de ellos, que nunca jugaron al fútbol y logran esta sensibilidad. ¿Qué opina de este fenómeno, profe? Pues bien lo comentas, es un fenómeno, o sea, es algo que difícilmente se puede entender. Eh, es gente preparada seguramente, no tengo el gusto de conocerlo, pero creo que es gente preparada, que le gusta lo que hace y que eso le da la posibilidad de dirigir un equipo como Cruz Azul, pero es una realidad que sí te puede ayudar mucho el haber estado, el tener vestidor, el poder entender las entrañas del futbolista o vivir las propias, creo que eso también te podría ayudar mucho. Son casos raros, son casos raros. Qué bueno que le esté pasando al Cruz Azul con un caso como el de él. Es complicado, o sea, no, a veces no es muy entendible la posibilidad de que alguien que no haya jugado pueda dirigir un equipo. Porque además el propio futbolista, ¿no, profe? Por ahí puede decir, ah, caray,
cómo este cuate que jamás tuvo una recepción, ¿no? Por decir alguna jugada, ¿no? Una recepción en Sí, un partido. ¿Cómo este cuate me va a llegar y me va a decir, espérate, pues tú no lo viviste, ¿no? O sea, y el futbolista también es así, ¿no? Es decir, espérate, pero ¿cómo me lo estás diciendo tú, no? Eso sí, también. son bravos los futbolistas, son Sí, bravos, te leen y saben en qué momento te pueden apretar o no. Y esa parte es muy cierta. O sea, si no tienes tú los argumentos bien planteados, te pueden hasta cuestionar. Pero bueno, pones a tu amigo o a otro jugador a que la recepcione y ya nada más le señales cómo tiene que ser. Tienes que llenarte de recursos para poder sobrellevar ese tipo de cosas. Pero sí es muy cierto que el futbolista a veces te puede cuestionar esas cosas. perfecto. Oiga, una última de este Cruz Azul, profe. ¿Cómo detenerlo, no? Porque a veces es difícil descifrar a lo que juega Cruz Azul, ¿no? O sea, entiendo que juega muy bien y cada uno de los jugadores sabe lo que tiene que hacer dentro de la cancha, pero a veces es difícil, ¿no? Vaya, de este lado, a saber qué alineación puede poner es imposible. Eh, usted con su experiencia, ¿cómo vencería a un equipo como Cruz Azul? Mira, es una buena pregunta porque muchas de las veces que me tocó a mí ahora dirigir y lo que he hecho en toda mi carrera casi siempre es enfocarme en lo que yo voy a hacer con mi equipo y no darle tanta importancia al equipo rival. Sí, seguramente tendríamos que analizar el potencial importante que pueda tener Cruz Azul, la llegada por fuera con Antuna, el juego aéreo de los delanteros, o sea, todo ese tipo de detalles los aterrizas, los estudias. Pero lo que yo haría en mi caso, si esa es la pregunta, es enfocarme únicamente en lo que hace mi equipo. Okay. ¿Cómo parar a Cruz Azul? No lo sé, no lo sé cómo pararlo, cómo podría plantearlo, no prestándole la pelota, tratar de tener yo el mayor tiempo la pelota, la posesión, por momentos incluso duelos individuales con presión alta, o sea, no lo sé, es complicado si no tienes un estudio completo y lo que te decía yo en un porcentaje alto es tratar de darle la mayor importancia a qué es lo que podría hacer yo antes que enfocarme en lo que pueda hacer el rival. Buenísimo. Pues, profe, muchísimas gracias. Y ahora sí, una última, y es de usted. ¿Qué sigue para el profe Ricardo Carvajal? Me imagino que usted sueña y quiere seguir ligado a la pelotita, profe. Sí, sí, como te decía hace un ratito, hoy disfrutando un poquito la pausa, descansando un poco porque sí había sido medio estresante todo esto que se había venido, buenas y malas, y hoy descansando, pero ya activos y pensando en poder seguir dirigiendo. Obviamente me encantaría que fuera Primera División, pero estoy con la posibilidad y la idea de poder seguir dirigiendo en cualquier nivel, que es lo que me apasiona y lo que me gusta. Esperar a ver qué posibilidad pueda haber y lo que venga será bienvenido. Entiendo que su preparación o lo que más ha hecho son las divisiones inferiores, profe. ¿Iría por ahí la idea o si todavía sueña en volver a regresar a Primera División? Como te comento, me gustaría que fuera Primera División. Sé que es complicado porque está muy saturado el medio y todo. No descarto, sí sigo con mi cabeza en seguir dirigiendo Primera División, pero Liga de Expansión puede ser. Si hay una buena oferta y un buen proyecto en el extranjero, Eso, adelante. Seguir con formación de fuerzas básicas, con categorías inferiores. O sea, realmente me apasiona tanto que no importa o no influye tanto el equipo, sino que sea un buen proyecto. esa iba a ser mi última. El extranjero no le cierra la puerta entonces, profe. También está en esa. No, no, obviamente habría que analizar equipos, ciudad, lugar, todo eso, pero repito, si son buenos proyectos y con la idea de lo que uno tiene en la cabeza, adelante, ¿por qué no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, profe, por este espacio. La vez que nos ha regalado un montón de tiempo y se lo agradecemos de verdad infinitamente. Nada que agradecerme, estamos a la orden y agradecido contigo por esta oportunidad de platicar. Pues muchas gracias, profe, y se lo repito, la verdad es que en el canal nos puso muy feliz que usted haya dirigido en Primera División, lo plasmamos Gracias. y lo gritamos,
Se lo expresé incluso en alguna oportunidad que lo vi en el estadio y ojalá pronto llegue porque tiene talento, porque la ha luchado y porque se lo merece, profe. Ojalá que muy pronto lo veamos en las grandes ligas. Muchas gracias, Memo. Te agradezco mucho y ojalá y si en algún momento se da y tengamos la oportunidad de nuevamente regresar y por qué no también regresar a otra entrevista contigo, cuando gustes. Muchas gracias, profe. Un abrazo grande. Gracias. Igualmente, saludos, Memo. Un Bye, abrazo. bye. Hasta luego, bye. Familia Celeste, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que hicimos este ejercicio por ustedes, entendiendo lo que vive Cruz Azul, ¿no? Apostamos y apelamos a la experiencia del profe Carvajal para que nos platicara de Cruz Azul. Obviamente conocimos parte de él y creo que fue bien interesante la charla. La disfrutamos y esperamos que ustedes también lo hayan hecho. Los invitamos a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones, el dedito arriba con los me gusta. Sus comentarios son bien importantes, ya lo saben. Y bueno, compartir este canal también nos ayuda en el algoritmo de YouTube para seguir creciendo. Hoy fue un episodio diferente, pero bueno, la máquina se sigue construyendo, no hay muchas novedades, al menos no tan fuertes, ¿no? Se siguen manejando el tema de refuerzos, de nuevas incorporaciones, por ahí bajas. Vaya, es una realidad que se está moviendo, pero en sí todavía no hay movimientos importantes. La realidad es que la apertura 2024 se acerca. La próxima semana ya hablaremos del debut de la máquina en el nuevo torneo de la Liga MX. Y bueno, en eso estamos. Lo que genera Cruz Azul es muchísimo esta pasión y seguimos creciendo. Un agradecimiento especial a la producción y bueno, un agradecimiento a ustedes por seguir acá. Y bueno, ya lo saben, Cruz Azul y no somos, y en el camino andamos.